1. De todos es bien conocido los escándalos sexuales que salpican a la Iglesia Católica. A finales de la década de los 80 del pasado siglo, el que fuera tesorero del Arzobispado de Sevilla, el padre Rafael Campos, mantenía relaciones sexuales con jóvenes a los que pagaba con dinero y otros favores. De familia pudiente, con propiedades en terrenos agrícolas así como otros inmuebles urbanos, hacía ostentación económica para incitar a jóvenes a su compañía y posteriormente practicar sexo. El arzobispo de Sevilla, Monseñor Amigo Vallejo, conocía la conducta del tesorero del arzobispado al que ambos pertenecían. ¿Por qué el Papa Francisco lo nombró cardenal cuando tomó el relevo en la dirección de la santa institución? Es así como la Iglesia Católica actúa ante una conducta que deteriora gravemente la credibilidad de los seguidores de Cristo. El padre Rafael Campos tenía un apartamento en el barrio Los Remedios de Sevilla, concretamente en la calle Virgen de la Antigua. Es allí donde daba rienda suelta a su conducta sexual, así como en otro apartamento en la playa de Matalascañas en la provincia de Huelva. Al ser el arzobispado de Sevilla el lugar de trabajo del padre Rafael, su gran fortuna quedó para la Iglesia Católica, una vez que falleció. Evidentemente, la Iglesia como heredera, no iba a impedir la última voluntad, del que fuera tesorero de las finanzas en Sevilla, a sabiendas de su depravada conducta. El padre Rafael Campos no fue apartado ni advertido, a pesar de pagar sus favores sexuales con dinero a jóvenes. Monseñor Amigo Vallejo, en su momento arzobispo de Sevilla, a pesar de conocer la conducta del tesorero, mantuvo la relación institucional sin censurarlo, sabiendo que daba muy mal ejemplo para la salud moral de la santa institución. Pero además se quedó con los bienes del padre Rafael Campos, una vez fallecido, como suele ser práctica habitual respecto a las últimas voluntades de los miembros que componen la santa institución, tesorero y jefe. Enlace que permite que la corrupción se fortalezca, como así ocurrió también en la formación política del Partido Popular. Digamos que el reparto de la tarta se hace mejor entre dos, pero existen los testimonios de aquellos jóvenes que en su momento mantuvieron esas relaciones sexuales con el padre Rafael, el tesorero. Concretamente, uno de esos jóvenes es hoy un exitoso empresario de Sevilla, que tiene una sociedad turística, de enseñanza, del arte flamenco, que invierte en inmuebles, preferentemente apartamentos, el dinero que obtiene de eso que llaman paquetes turísticos, es decir, enseñanza y alojamiento a extranjeros que vienen a Sevilla para aprender flamenco. Existe un testigo que fue invitado al piso donde el padre Rafael sobornaba para ser complacido sexualmente. Este testigo sufrió el descrédito social al quedar diagnosticado con una patología mental. Ya corrían los tiempos en que el Partido Popular gobernaba en España, tanto a nivel local, con Dolores Becerril en el Ayuntamiento hispalense como José María Aznar en la presidencia del gobierno español. Tanto la Policía Nacional, dependiente del Ministerio, como la Policía Local dependiente del Ayuntamiento dirigido por la alcaldesa popular, conocían que el joven testigo que podía aportar un escándalo sexual a la Iglesia Católica en la ciudad hispalense, había ingresado en el círculo de consumo de cocaína, hecho que no se le escapa a la policía. Saben que posteriormente, padecerá enfermedad o podrá fallecer. Consumiendo cocaína, el enfermo mental contrarrestaba la sedación producida por los psicofármacos que obligatoriamente debía consumir debido a su tratamiento psiquiátrico. Se le ofreció en un círculo próximo, poder animarse, mediante el consumo de cocaína, para aliviar la tristeza, el miedo, la incapacidad sexual, etc. En definitiva, combatir el retraimiento social. Esta pandilla de jóvenes le proporcionaba la cobertura social ante el aislamiento que sufre todo enfermo mental. De esta manera, con la excusa de oír flamenco en una peña en el barrio de San Jerónimo, lugar conocido como el Monasterio, existían vendedores de estos estupefacientes. Pero, tras las primeras ingestas, acordaron engañar al enfermo mental fingiendo que habían comprado una papelina, como así se denomina en el argot de los consumidores de droga, y le daban el cambiazo. En vez de cocaína era tiza. Se quedaban con la cocaína buena, y a la víctima una mezcla con escasísima cantidad de droga y cada vez más adulterada. Esta práctica la conoce la policía ya que el departamento científico analiza siempre que obtiene un alijo de droga y saben del grado de pureza. Deberíamos aclarar que la cocaína es un alcaloide que se metaboliza en el organismo y así queda eliminado en pocos días.
Al contrario que la tiza, que es un producto inorgánico y al entrar en los pulmones, se deposita allí, y otra parte entra en el torrente sanguíneo, obstruyendo las arterias. En ese momento, un trombo está servido. Infarto de miocardio, trombosis cerebral, etc. Amén de obstrucción de venas. Piernas con varices. Insuficiencia venosa que le acarrea la muerte a edad temprana. Debemos aclarar que esto es bien conocido por las autoridades, pero han dejado a los jóvenes desinformados, y se han dedicado a recoger enfermos o cadáveres, en vez de hacer una política de prevención. En el caso de un enfermo mental, las autoridades debieran haber advertido de la gravedad de suministrarle droga estando en tratamiento psiquiátrico. Escondían quizás el testimonio que el tesorero del arzobispado de Sevilla era un sacerdote de conducta depravada. Volviendo a la década de final de los 80, camino del apartamento, en un coche propiedad del padre Rafael, la Guardia Civil hizo un control de alcoholemia. Conducía el joven que posteriormente cayó en enfermedad mental. Y ocupado por el sacerdote y el otro joven que hoy en día es el empresario exitoso dedicado al arte flamenco. En ese instante, el gobierno de Felipe González ya tenía la prueba de un escándalo sexual de la Iglesia Católica en la misma ciudad que le vio nacer y donde también estudió y se forjó como político. ¿Entran en juego esos asuntos en las negociaciones del gobierno de España y la Santa Sede? Efectivamente, la política se hace por activa o por pasiva. Llevar a los tribunales al tesorero del arzobispado de Sevilla y salpicarla con un escándalo sexual es algo que el Papa Juan Pablo II no hubiera deseado por nada del mundo. Sobre todo en la ciudad hispalense, que es referente turístico y escaparate profesional a nivel mundial del catolicismo. Debemos recordar que las negociaciones con la Santa Sede eran en el gobierno socialista asunto de máximo interés, ya que la Iglesia movilizaba a miles de personas en España, como por ejemplo contra la ley del aborto, aprobada precisamente en la legislatura del presidente socialista sevillano. Ya en época del gobierno de Aznar, y con Soledad Becerril como alcaldesa de Sevilla, uno de esos dos jóvenes que acompañaron al padre Rafael Campos camino del apartamento en la playa de Matalascañas, había conseguido llegar a ser un exitoso empresario. Desde el año de la Exposición Universal de Sevilla, en el que comenzó su actividad empresarial, había acumulado una gran riqueza invirtiendo en inmuebles, sin llamar la atención de las autoridades o quizás con el beneplácito de ellas. El gobierno de Felipe González tenía la prueba con el alto de la Guardia Civil sobre el vehículo con los dos jóvenes y el sacerdote. Posteriormente, en la localidad playera, el asunto estaba servido. Sin embargo, por conveniencia política, no se aireó el escándalo, al considerar quizás que era una relación entre adultos. Utilizó el gobierno socialista de Felipe González este dato en las negociaciones con la Santa Sede para amordazar las demandas de la Iglesia Católica y poder aprobar leyes como el aborto. ¿Qué ocurrió con la herencia del padre Rafael, que este joven llegó a ser su compañero en tantos eventos de desenfreno sexual? Podría responder Monseñor Amigo Vallejo, si el actual empresario se quedó con parte de la herencia tras la muerte del que fuera tesorero del arzobispado. ¿Cómo fue la muerte de Rafael Campos? El sacerdote recibía tratamiento debido a una enfermedad de diabetes y debía ir periódicamente al hospital para su atención sanitaria. El joven empresario, apodado el Largo debido a su estatura, que en aquella época no tenía abierto ningún negocio, ni se le conocía trabajo alguno, no era nada más que un estudiante de química del Instituto de Formación Profesional de Triana, junto al barrio de Los Remedios. Justamente donde vivía el padre Rafael, y donde mantenían sus encuentros. Este joven acompañaba al tesorero del arzobispado no únicamente al hospital, sino a otras muchas gestiones y asuntos privados. Ya que el sacerdote provenía de familia acaudalada y tenía muchas propiedades repartidas por la ciudad y en otros lugares, así como terrenos en explotaciones agrícolas. Por aquella época, el Largo, que fuera pareja del sacerdote, ya hacía ostentación pública de gran fortuna, invirtiendo en bolsa, sin tener un trabajo que se lo permitiera. Pues no era más que un estudiante, eso sí,
con alardes de haber ganado en poco tiempo bastante dinero por su astucia para invertir en el mercado de valores, en acciones de distintas compañías, Banca Nacional de París, Telefónica, Repsol, etc. Cómo la Iglesia Católica no llamó la atención de esta conducta del tesorero del arzobispado, permitiendo una relación así con un joven, que con tan poca discreción se podía mantener debido a la diferencia de edad. Un sacerdote en edad adulta avanzada, cercano a la vejez y un muchacho estudiante de formación profesional. Era una relación al menos llamativa para cualquiera que los observase. Debido a esta extravagancia del cura, su hermana, que vivía también cerca, allí en el barrio de los Remedios, no se hablaba con Rafael. ¿Podría intuir la hermana del sacerdote que el joven pudiera ser depositario de al menos parte de la herencia de su hermano? Debemos recordar que esta familia gozaba de una gran fortuna, como ya hemos indicado. Una residencia para sacerdotes ancianos, precisamente junto a la comisaría de policía de Triana, lleva el nombre del sacerdote. Residencia de válidos padre Rafael Campos. ¿Qué duda cabe, que cuidar a un sacerdote anciano estuvo en la conciencia de Rafael, y así dejó parte de su herencia para esta causa? Él estuvo atendido por ese joven con el cual mantuvo su relación sentimental y sexual. Ese joven que lo llevaba en su lujoso auto. Un Volvo automático que únicamente unos privilegiados podían disfrutar de un coche así en aquella época de finales de los años 80. Una vez fallecido el sacerdote, una parte de su gran fortuna quedaría como residencia de sacerdotes ancianos y enfermos. Pero, ¿qué ocurrió con el resto? ¿Qué ocurrió a este respecto con el joven que fuera pareja sentimental suyo, en relación al legado de su gran fortuna, la cual enlaza también al arzobispado, al tesorero y su familia, del cual conocemos la existencia de al menos, esa hermana que vivía también cerca de él en Sevilla? ¿Habría habido un acuerdo que no enfrentara a los implicados, o por el contrario, la extravagancia sentimental del sacerdote habría jugado un papel primordial? El testimonio del joven que fue a Matalascañas, y pudo certificar que el padre Rafael Campos y el Largo mantenían una relación sexual y prolongada en el tiempo, quedaba desacreditada por estar diagnosticado como enfermo mental. Este joven, al llegar al apartamento playero, sufrió una insinuación por parte del sacerdote. ¿Vais a dormir juntos?, le preguntó. A lo que el joven contestó: no, es que no dispone de camas y habitaciones suficientes. Posteriormente, intuyendo que intentaran que accediera a practicar sexo, ya de vuelta en Sevilla, accedió a una nueva cita. Esta vez en el apartamento del barrio de los Remedios. Es ahí donde, tras saludar al sacerdote, le invitó a que entrara a la salita. Una mesa y unas sillas, y algún cuadro en la pared. Pero le llamó poderosamente la atención que debajo del cristal de la mesa camilla, estaba todo lleno de billetes de 5.000 pesetas. El sacerdote dejó ahí a los dos jóvenes y se fue a su dormitorio. ¿Este cura deja la mesa camilla llena de billetes de 5.000 pesetas? Le preguntó el invitado al Largo. Que por lo que se estaba viendo era más que probable que fuera pareja del padre Rafael, o al menos, practicaran sexo. No te preocupes, siempre es así, coge los que quieras, le indicó su amigo.